Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4, y le agradezco muchísimo, le agradecemos todo el equipo mucho a un amigo ya de hace algún tiempo, George Gubert Panini, que nos regale de su tiempo. Él es analista político internacional, él es corresponsal para medios franceses, desde luego, ingleses, rusos, brasileños, y bueno, siempre es un gusto. George, te saludamos con mucho gusto, Viridiana Pacheco y un servidor. ¿Cómo estás, mi George? Te ves muy bien. Muy bien, muy bien. Un placer estar con usted, Gastón, Viridiana, placer de conocerte. Igualmente. Pues sí, espero que estoy bien. Estoy un poco más viejo, como siempre, Pero siempre. y siempre más gordo. Eso siempre es bueno, significa que estás bien. Oye, George, nos platicabas y nos interesa mucho tus impresiones. La mayoría de nosotros vimos y escuchamos la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Vladimir Putin. Fue una locura en términos de éxito. En 8 horas había juntado 70 millones de vistas. Una locura. Y tú tuviste algo que ver con esta entrevista y por eso es que nos da tanto gusto platicar contigo. Pues fue un éxito, es algo histórico, seguramente esto se quedará en los libros de historia, porque es un adelante enorme en un base, en un conflicto que nunca se había hecho de tal manera y con tal importancia. Con 8 horas sí vieron tantos después esta entrevista, se vio mucho el éxito y hoy ya tocamos 190 millones de gentes que vieron esta entrevista, un poco más, y en comparación del Super Bowl que hubo en los Estados Unidos, 120 vieron Sí, el Super Bowl, exacto. 180 vieron, Wow. pues entonces hay que ver el fanatismo de dónde está la gente. ¿Por qué tuvo algo que ver con esto? Porque pues con varios periodistas extranjeros y rusos habíamos establecido que nuestro deber como periodista, y creo que es el tuyo, Gastón, es buscar la verdad. No tanto como periodista en sí, como cualquier ser humano. Si Exacto. estamos en la tierra aquí, la verdad, buscar la verdad, es un fin en sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces hemos pensado que sería bien porque desgraciadamente este conflicto armado, esos conflictos armados atrae y da la muerte y es capital tratar de hacer algo en función o hacia una paz o una cierta paz o un equilibrio. Entonces nos hemos reunido porque Putin explicó durante 2 horas Sí. primero la historia para que la gente entendiera bien cuál fue exactamente cómo pasó las cosas. Uh -huh. Después Putin explicó que hubo 5 tentativas con acuerdos que sean los del Minsk Sí. o eh, los de Turquía, los últimos, Allá en Estambul, para sí. tratar de encontrar una paz. Y esto fue rechazado. Sí. Eh, y lo tenta a través de un periodista muy famoso, Tucker Carlson, que habíamos escogido porque él es un portavoz, vamos a decir, mundial. Hay dos portavoz, un muy famoso que se llama Julian Assange y que Ah, pusimos en claro. cárcel, este australiano, que es una abominación total por nuestra profesión, está en cárcel todavía en Londres y hay muchas manifestaciones que se están levantando. Pues el otro es Tucker Carlson, que él sigue, se fue de los medios, vamos a decir, normales para ir a medios no Uh convencionales -huh. y tiene con él una fama enorme. Detrás de él está la plataforma YouTube, que ahora se llama, Sí. bueno, no YouTube. No, el Tucker Carlson, ¿no? La Ujú. página de Tucker Carlson. ¿Cómo se logra Es su una propia página, entrevista? pero todavía hay muchas cosas que se hacen
con lo que ha hecho de manera técnica. A lo que voy, teníamos que tener un símbolo para dar un mensaje de paz y para tratar de mirar a la gente, porque no es tan sencillo. El mundo de los medios nos están pintando, los rusos son malos y los americanos son los buenos. ¿Cómo logra Pues, George una entrevista con Vladimir Putin? ¿Qué tan difícil es llegar a él? Sí, es difícil llegar a él. Es difícil llegar a él porque es muy ocupado. Pero de manera general, cada año estoy invitado a su conferencia de prensa que dura 4 horas y en donde él invita a todos los periodistas del mundo y nos acreditamos y no hay frontera. El que quiere venir está el bienvenido, hay que saberlo, ¿eh? No hay ninguna protección para decir tú sí y tú no, como lo hacen regularmente en otros países. Y entonces él dicta la visión del futuro que tiene él en función, él, que tiene el país en función de su desarrollo. Y entonces es muy importante saber que sí, es difícil porque es un hombre muy ocupado, es un hombre que está en todas las frentes, es un hombre que está preocupado por la economía, por la salud, por el desarrollo, por la agricultura, es un señor sabio, es un señor inteligente que sabe muchas cosas, lo que no es el caso de varios presidentes actualmente en posición. Ya vemos que la tontería es más importante que la sabiduría y pues él sabe y entonces difícil porque tiene una agenda muy complicado y difícil porque sí es su buena voluntad, es el que al final dice sí, claro, ok, acepto la jugada o no. Y cuando después de la entrevista, la Casa Blanca dijo que no había que escuchar nada o no escuchar, que no había que creer nada de lo que hubiera dicho Putin, porque es pura mentira. No veo en esta entrevista dónde están las mentiras. George, y ahí me gustaría puntualizar algo que me pareció muy interesante, como una muestra de lo que fue la entrevista. Hay una parte después de unos 45 minutos en las que Tucker Carlson le pregunta directamente a Vladimir Putin quién reventó, quién hizo explotar el gasoducto de Gulf Stream. Y se voltea a Vladimir Putin y le dice tú. Y entonces, claro, exacto, Tucker Carlson se empieza a reír y dice, no, señor presidente, yo ese día estaba yo muy ocupado. Y el presidente, sí, que es muy vivo, sí, le dice, claro, tú sí tenías una coartada. Los que no tenían una coartada era la CIA. Fueron ustedes los que hicieron que explotara eso. Pero después de esta parte, viene una parte que quería compartir contigo porque me interesa mucho, nos interesa mucho tu punto de vista. Le dice, Vladimir Putin le dice a Tucker Carlson, fueron ustedes los que lo hicieron explotar. Tucker Carlson le pregunta, oye, si los alemanes se afectaron tanto cuando les cortaron el gas, que metieron en tantos problemas a los alemanes, y saben que fuimos nosotros, porque así lo dice Tucker Carlson, ¿por qué los alemanes no han dicho nada? Y entonces Vladimir Putin dice, la misma pregunta me hago yo. Si les echaron a perder la economía, Tucker Carlson decía, el golpe de no recibir por parte de Alemania el gas durante tanto tiempo afectó de manera profunda la economía de Alemania. ¿Por qué nadie le dice nada a los gringos? Qué interesante punto. Esa es una muestra de lo que fue la entrevista, ¿no, George? Es capital el punto que acabas de tocar, mira, a través de estas palabras, el Putin replicó, no es tan importante saber quién, es muy importante saber quién podía ser, quién tiene la técnica para ir abajo de esas profundidades y hacer explotar. Entonces, por supuesto, la Alemania está... vamos a decir, brazos atados por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es capital entender esto. El mundo entero mostró del dedo todos los horrores del nazismo y entonces de ahí se crearon muchas cosas como la OTAN. Por ejemplo, que se creó después de esto para justamente impedir a los países que pudieran levantarse de manera tan
dura y drástica, y entonces todo eso es un resultado. La Alemania está totalmente A es merced. el perrito, es el perito de Estados Unidos. Es como nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, pues ellos dependen muchos también de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque porque Estados Unidos habían dicho, usted tiene que pagar esto en debido del pasado. Sí. Y hasta la fecha hay que saber que siempre Alemania está pagando la cuenta que debe de las muertes y de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eso no solamente a Estados Unidos, sino que a muchos otros países. Sí. Esto es capital. Alemania se dio un balazo en el pie destruyendo su propia fuente de alimentación. Pero su fuente de alimentación Alemania la está pagando y la está comprando en Estados Unidos. Sí. El gas llega, se va, Rusia actualmente vende su gas a la India lo vende más caro a otros países, pero es el mismo, Sí. ¿ok? A India y a China. Pero Estados Unidos, el gas, el aumento enorme del consumo energético, pues hace que Alemania está pagando más y a Estados Unidos, que es el proveedor. Sí, sí, sí. No hay que perder de vista que Estados Unidos son unos comerciales. El mundo capitalismo está basado en hacer comercio y, y ganancias. Sí, claro. Estas ganancias vienen de cualquier forma y desgraciadamente vienen con la guerra. Hace poco tiempo, si oíste algunos periódicos que se tuvieron el valor de aclarar que la guerra de Estados Unidos ha reforzado la economía de Estados Unidos. Como siempre. Siempre. Sí, como siempre. Entonces, no hagan muchas, miran bien las vueltas que podemos hacer con el análisis de esos. ¿A quién es un mejor o algo mejor de hacer la guerra? Sí, claro. Pues lo vemos actualmente, siempre lo supimos, no es nada que vamos a inventar. Bueno, ok, pues está revelado hoy en día. Alemania, como Europa, está casi muerta en este momento. Vienen las huelgas que hay por todos los lados, Sí. y las revueltas que se hacen. Pues hay una gran esperanza de una parte de gente, y yo hago parte de estos, de que Putin sería el liberador de esto, el liberador para Europa. Entonces quizás esperemos que hace lo mismo, porque si Trump llega a las elecciones, como normalmente debería de llegar sin dificultad, pues va a la OTAN. Sí, exacto. Bueno, pues George, te agradecemos muchísimo esta conversación. Nos quedan 2 minutitos. ¿Qué crees que es lo más destacable que la gente pueda ver en esta entrevista? Exacto. Para que nos invites a ver la entrevista. Les invito a no ser un rebaño de ovejas. Cuidado con las novelas y las noticias que te quieren meter en el coco. Cuidado con esta que se llama inteligencia artificial. Cuidado cuando todo el mundo te dice, toma esta vacuna, es para tu bien. Pues ves que 3 años después no fue tanto para tu bien. Entonces, no es tan sencillo ver el bien y el mal. Quiero que la gente vea esta entrevista. Es un esfuerzo, por favor, es algo histórico. Van a entender muchísimas cosas y no van a ver a Putin como el diablo, porque no los pintan así para decir es malo y no lo quiero ver y no lo quiero entender, es un mal. No es así. Hagan ustedes sus propios análisis, por favor, y toma la paciencia y el tiempo de escuchar estas grandes noticias, y van a ver que detrás de este monstruo Putin, pues es un señor que había buscado y que siempre está buscando la paz. Hay mucha sangre y es muy mal, y hay que ver lo que se está haciendo. Cambiaron de general en Ucrania. Es un sanguinario este señor, y ahora están poniendo mujeres en su ejército, porque miles de muertos. No podemos seguir en las guerras. Tenemos que encontrar una solución,
Y pues el monstruo Putin dio varias veces abrió esta ventana, hay que entrar en la ventana, hay que abrirla en grande. George, como siempre, un gusto platicar contigo. La recomendación de siempre es que lo puede seguir, métase al Facebook y le pone ahí Analista Internacional GG y así puede seguir a nuestro querido George Gubert. George, pues seguiremos molestándote. Muchísimas gracias por darnos tu opinión y entender un poquito mejor qué fue lo que pasó hace unos días y la importancia de lo que sucedió. Y te mandamos un abrazo, Viridiana, y un servidor.